Hola compañeros, buenos días. Mi nombre es María José Gutiérrez y el día de hoy mi equipo y yo presentaremos nuestro proyecto final que tiene como finalidad entender y aunar en uno de los países más importantes, no solo del hemisferio americano, sino de todo el mundo. Es Estados Unidos. Abordaremos temas esenciales para la comprensión total del tema, como la vida política y social del país, la conformación del Estado, su funcionamiento, su combinación sociocultural, las características económicas y alianzas importantes que nos interesan como mexicanos, que es la relación Estados Unidos-México. Lo ubicaremos como los principales líderes del mundo y al final determinaremos qué sigue para Estados Unidos, cuál es su futuro. Comenzamos. El amor, la generosidad, el deber, el patriotismo, eso es lo que da a Estados Unidos su grandeza. Esta fue una oración dicha por uno de los últimos presidentes, que fue Barack Obama, pero ustedes se identifican o identifican a Estados Unidos con esta frase. Si bien hablar de Estados Unidos es un tema difícil, empecemos por el principio, que fueron tres principales momentos que marcaron un parteaguas en la historia de los Estados Unidos. El primero fue claro, el primero fue claro un movimiento de un movimiento de independencia que buscaba no solo su libertad económica, sino la libertad de derechos, así como el reconocimiento, porque esto limitaba el reconocimiento como ingleses. Las 13 colonias asentadas en el territorio norteamericano que pertenecían a la Gran Bretaña comenzaron su independencia el 4 de julio de 1776. Esta guerra duró 8 años hasta que con el Tratado de París recibieron su reconocimiento como un estado independiente. Y así nació los Estados Unidos de América. Ya consumada la independencia, se necesitaba un legado escrito que tendría que amoldarse a la nación americana. El documento recogió y concentró el pensamiento de los mayores libertarios de Estados Unidos, en el que se concentraría un legado escrito que es oficial desde el 21 de junio de 1788, concentrando los derechos del Ejecutivo, así como dando nacimiento a las cámaras de los legisladores, del Legislativo e independizando el Poder Judicial. También mediando por el comercio, muy importante, y la propiedad privada. Ya conformada la Constitución, en ella radica cómo se conformaría el Estado, que se creó como un gobierno soberano desde el año de 1787 con su propia Constitución, pendientes que ya mencioné, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y así nació una república presidencial federal que al principio comenzó como centralizada, compuesta por 50 estados independientes que con el tiempo conformarían una independencia total. Ya conformado el Estado, la Constitución y consumada la independencia, se inició en los Estados Unidos un proceso de desarrollo que culminaría en lo que conocemos hoy como uno de los países más importantes. Buenos días compañeros, yo soy Andrea Torres y yo les voy a hablar sobre la combinación sociocultural. Bueno, como bien sabemos, pues sus primeras inmigraciones fueron de los europeos, posteriormente de los esclavos negros y asiáticos también. Y bueno, estos fueron conformando lo que hoy es Estados Unidos. Y bueno, para 1940 empezó la inmigración de latinos como braceros, y para finales de la década de los 50 Estados Unidos permitía la entrada de 500,000 de inmigrantes mexicanos al año, otorgándoles visados temporales de trabajo. Sin embargo, la mitad de los adultos de la población estadounidense pues opinaba que los inmigrantes eran una amenaza para los valores del país, pues la población debía estar protegida para enfrentar la influencia extranjera. Y bueno, en cuestiones laborales, pues tienen miedo a que los inmigrantes reemplacen a los blancos. Y bueno, ha sido tanto la inmigración hispana que pues esta sobrepasó a la población negra.
Y bueno, México es el que más ha tenido influencia en este país y pues ha tenido una exportación de cultura en la televisión, en la música, en la comida, influencia política, etcétera. Siguiente, por favor. Y bueno, se dice que Estados Unidos es como una ensalada mixta y gracias a su diversa cultura que existe y pues que éstas se mezclan sin perder su identidad. Es tanta su multicultura que se llevó a la conformación del crisol de razas, el cual es aquel fenómeno que consiste en que una sociedad heterogénea va recogiendo elementos de diversas culturas que la conforman para crear una nueva cultura homogénea. En este caso, pues crear una cultura estadounidense unificada. Pues sí, pero sin embargo, pues no existe una cultura que los defina como tal, ya que la multicultura que existe y el racismo, pues no permite que esto se consolide. Y en cuanto a su número de población, para dar a conocer este número, pues se realiza un conteo donde los ciudadanos reciben un formulario en su casa describiendo su raza y pues así sabe el gobierno el número de ciudadanos, su origen y etnia con la cual se identifican. Bueno, como ya se mencionó, pues la migración internacional pues influye también en el número de población, pues es una fuente muy importante en el crecimiento y entre 2018 y 2019, la población del país aumentó en 595,000 debido a la inmigración internacional neta. Y bueno, en la proyección del censo del 2000, dada a conocer en mayo del 2001, el 12,5% de millones de personas fueron tipificados como hispanos, representando los mexicanos un 7,3%, los puertorriqueños un 1,2%, los cubanos un 0,4% y los hispanos y otros hispanos con un 3,6% del total de la población. Bueno, buenos días, compañero. Yo les voy a hablar sobre las características políticas de Estados Unidos. Empezando por la política interna, Estados Unidos es una república federal que está basada en una democracia representativa. Su constitución, que fue ratificada en 1788, es el plano general del sistema de gobierno. En ella se limitan las facultades legislativas y las ejecutivas de todos los niveles del gobierno. En ella también se establece un sistema federal por medio de la división de poderes, y esto sirve como un sistema de frenos y contrapesos al distribuir el poder equitativamente entre las tres ramas. La primera rama que tenemos es el Poder Ejecutivo, que está encabezada por el presidente, quien es el jefe de Estado, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y es resumidamente la cabeza del gobierno. Este presidente es elegido por un colegio de representantes y desempeña el cargo durante 4 años con oportunidad de reelección. Él también se encarga de controlar la política exterior del país, también de firmar tratados internacionales, tiene facultad de iniciativa de leyes y también tiene derecho a vetar las leyes que le pueda ofrecer el Congreso. El Poder Legislativo es un sistema bicameral que está conformado por el Senado, también conocido como la Cámara Alta, y por la Cámara de Representantes, que también es conocido como la Cámara Baja. El Senado tiene 100 miembros y tiene el poder de confirmar o rechazar las designaciones presidenciales y tiene que rectificar los tratados que firma el Ejecutivo. La Cámara de Representantes tiene 425 miembros y tiene el poder para iniciar proyectos de ley que son los que puede vetar el presidente. El Congreso puede anular este veto presidencial con 2/3 de los votos. En tercer lugar tenemos al Poder Judicial, que está encabezado por la Suprema Corte y se encarga de escuchar las apelaciones de las Cortes Inferiores. También se encarga de los casos de mucha importancia nacional y se asegura que todas las decisiones de las Cortes Inferiores sean consistentes. Se encarga también de interpretar la Constitución y tiene un importante papel dentro del check and balance del gobierno. También tiene la facultad de dictar sentencias en todos los órdenes del gobierno. Bueno, empezando con los partidos políticos, Estados Unidos en realidad tiene varios partidos políticos, pero desde 1852 todos los presidentes han sido ya sea parte del Partido Demócrata o del Partido Republicano, en lo que ha causado que se haya instaurado un sistema político bipartidista en Estados Unidos. El Partido Demócrata fue fundado en 1828, uno de los primeros partidos de Estados Unidos en la historia de Estados Unidos. Su primer candidato fue Andrew Jackson, quien ganó las elecciones de 1828 y se convirtió en el 7º presidente de Estados Unidos. El Partido Republicano fue creado en 1854 y sus fundadores procedían de partidos con ideologías muy diversas, pero tenían en ese entonces un objetivo en común, que era la abolición de la esclavitud. Su primer presidente fue Abraham Lincoln, quien ganó las elecciones en 1860 y se convirtió en el 16º presidente de Estados Unidos.
Bueno, ahora empezando con la política exterior estadounidense. Al inicio, Estados Unidos se caracterizó por tener una política exterior de aislamiento y neutralidad. Estos principios de aislamiento y neutralidad fueron instaurados por su primer presidente, George Washington, quien decía que Estados Unidos debía aislarse de los conflictos de las potencias europeas para no verse envuelto en ellos. Dichos principios de neutralidad y aislamiento fueron institucionalizados dentro de la doctrina Monroe, que se resumía en la frase América para los americanos, en el que Estados Unidos pretendía evitar o alejar las ideas de Europa de intentar reconquistar América. Y también definió que cualquier intento cualquier intervención europea sería considerada una agresión hacia ellos. Estos principios de aislamiento se terminó cuando Estados Unidos se vio envuelta dentro de la lucha independentista cubana, en donde fue contra España, y al ganar la guerra contra España, se anexionó los territorios de Puerto Rico, Hawái, Filipinas y Guam, que permitió a Estados Unidos establecerse dentro del continente asiático, y también lo unió al grupo de las potencias imperialistas que estaban que empezaba su auge en ese momento. Después de eso, empezó la Primera Guerra Mundial, en donde Estados Unidos no tuvo la participación que otros países europeos, pero al finalizar, Europa se encontraba muy debilitada y Estados Unidos encontró una oportunidad para establecerse como una potencia frente a esos países que se encontraban muy dañados por la guerra. También Estados Unidos, después de la guerra, publicó los 14 puntos de Wilson, que fueron hechos por su entonces presidente Woodrow Wilson, en el que pretendía instaurar un nuevo orden mundial encabezado por Estados Unidos, en donde decía que velaba por la cooperación internacional y el desarme. También crearon, en cuanto a estos 14 puntos, la Sociedad de Naciones, en la que Estados Unidos había como patrocinado, pero al final decidió no unirse porque pensaba que esta Sociedad de Naciones podía frenar sus acciones en un futuro. Después de esto vendría la Gran Depresión, en donde más las consecuencias de la depresión y luego más el descontento que habían logrado las medidas impuestas hacia los países vencidos en la Primera Guerra Mundial, creó el descontento dentro de Alemania y Japón, quienes decidieron completamente ignorar a la sociedad internacional y persiguieron sus ambiciones imperialistas. Esto aumentó la tensión que ya se había venido gestando dentro de Asia y Europa. Entonces estallaría la Segunda Guerra Mundial, en donde Estados Unidos al principio se había dedicado a arreglar su crisis interna que había dejado la Gran Depresión, pero después del bombardeo a Pearl Harbor por los japoneses, se unió de lleno a la guerra. Y al final de la guerra exhibió su armamento nuclear bombardeando a Hiroshima y Nagasaki. Bueno, después vendría la creación de la ONU, que Estados Unidos había desarrollado una gran preocupación por el armamento que se había desplegado dentro de la guerra mundial, dentro de las dos guerras mundiales, pero específicamente dentro de la segunda. Entonces, Estados Unidos tomó la misión de establecer la cooperación y la paz internacional creando la ONU, en donde ellos serían los que la encabezaran. Después vendría uno de los periodos más importantes para Estados Unidos, que fue la Guerra Fría, en donde después de la Segunda Guerra Mundial surgió una nueva potencia que podría rivalizar a Estados Unidos. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, tuvo después de la Segunda Guerra Mundial una fuerte influencia en Europa del Este y en Asia. Ambas potencias empezarían a disputar el liderazgo internacional y Estados Unidos, al ver toda la influencia que tenía el comunismo, que era la ideología de la URSS, empezaría a crear estrategias para frenarla. El Plan Marshall, que inicialmente era un plan para ayudar a Europa después de la guerra, en realidad era para afirmar la influencia que Estados Unidos tenía dentro de este territorio, y esto se institucionalizaría dentro de la OTAN. La doctrina Truman fue una doctrina que se especializó en impedir la expansión del comunismo, que fue la que crearon los Estados Unidos. También se presentó la crisis de los misiles, en donde Estados Unidos encontró misiles nucleares en Cuba. La guerra de Vietnam también sucedió en este momento y sería uno de los conflictos más dañinos para Estados Unidos en ese entonces, porque aparte de que llevarían alrededor de 20 años, ni siquiera la ganarían y dejaría secuelas de los cuales Estados Unidos se llevaría mucho tiempo en recuperarse. Después vendría el colapso de la URSS, en donde Estados Unidos se pondría como la única potencia hegemónica,
y comenzaría el auge del intervencionismo estadounidense porque los estadounidenses querían llegar a todos los rincones de la Tierra para asegurarse de que nadie más podría rivalizarlos. También aquí se daría el auge del petróleo, lo cual se ejemplificaría dentro de la Guerra del Golfo, en donde Estados Unidos se iría contra Irak y al ganar la guerra permanecería en la zona en busca de sus intereses sobre el petróleo. Entonces esto haría que los grupos de oposición yihadistas, se creara un descontento dentro de estos grupos de oposición y más adelante causaría el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York por el grupo yihadista Al-Qaeda, que daría inicio a la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos y que crearía que su política exterior se fuera aún más intervencionista y agresiva. Y ya finalmente tenemos como último punto a tratar la crisis financiera de 2008, que es muy importante porque al Estados Unidos verse debilitado por esta crisis, daría el surgimiento de los nuevos líderes que fueron China y Rusia, y también empezaría la disminución del poder hegemónico y el liderazgo internacional. También daría inicio a las guerras comerciales en vez de las bélicas. Buenos días, profesora y compañeros. Mi nombre es Ana Martínez y es un placer formar parte de esta exposición, en donde ahora hablaremos de los aspectos económicos. Siguiente, por favor. Me gustaría comenzar hablando un poco de la independencia. Como ya lo mencionaron, sabemos que Estados Unidos obtuvo su independencia a partir de las 13 colonias. Principalmente, es importante compartirles que, gracias a esa independencia, se logró obtener su libertad para poder comercializar sus productos y así emanciparse de los impuestos de los artículos de consumo diario, que debían pagarse obviamente en Inglaterra. Después de la creación de la Constitución, se comenzó a regular el comercio por parte del Congreso, así que comenzaron a abrir sus fronteras para permitir un flujo libre de bienes y de ideas, dando para 1788 un mayor aumento productivo. Pero el gran comienzo de esta maravillosa entrada a la economía fue entre 1790 y 1815, ya que gran parte de Estados Unidos se caracterizaba por ser agrícolas y así dominaban a la Nueva Inglaterra. Después, Nueva York y Filadelfia se estaban convirtiendo ya en grandes e importantes centros comerciales, aunque todo se veía que iba por buen camino. Aquí es donde entra un importante personaje para la economía, que fue Tesoro Alexander Hamilton, pues él fue quien tuvo la idea de que Estados Unidos se enfocara en el comercio y en la fabricación. Es por eso que dio su primer informe sobre las manufacturas, y todo esto era para proteger los aranceles elevados. Gracias a este personaje, todo fue mejorando y así se eliminaron varios impuestos a alimentos, bebidas, combustibles, entre otros más. En su segundo informe, se dio un segundo informe en donde Hamilton dio la creación del Banco de los Estados Unidos, que tenía como finalidad estabilizar las finanzas del país. De igual forma, se desencadenaron varios eventos que hicieron a Estados Unidos caer económicamente, y el principal fue la Gran Depresión, que se dio entre 1995 y el 2000. Como ya lo había mencionado mi compañera Andrea, este es un evento importante. El país logró una expansión económica mundial, lo que significó que mejoró, y para entonces, en 2004, las importaciones de Estados Unidos eran aún más elevadas. Aproximadamente habían aumentado un 20% de lo que antes existía. Siguiente, por favor. Pero aquí es donde nos podríamos hacer la pregunta de cómo funciona actualmente la economía en Estados Unidos. Pues bien, actualmente funciona por ser capitalista mixto, es decir, intervienen entes gubernamentales ejerciendo poder en empresas privadas, aún sabiendo que trabajan en libre mercado. Pero gracias a este modelo se ha mantenido estable la tasa del crecimiento global del PIB del mercado económico, obteniendo como resultado una tasa de desempleo moderada, un PIB per cápita superior de los $55,000 y un saldo cuenta corriente con déficit presentando un 2.70% del PIB. Por estas razones, Estados Unidos es tomado en cuenta como una de las 3 principales economías del mundo. Pero de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ya que en 2019 pues la economía creció un 2.3%, actualmente gracias al COVID-19 se espera que caiga un menos 5.9%. Siguiente, por favor. En la siguiente presentación se muestra cómo la economía se desarrolló en el periodo del expresidente Barack Obama,
y me gustaría comenzar con la explicación de cómo cómo el uso de la tecnología fue aumentando. Esta equivalía por dos niveles, es la sociedad de abajo, que son los que carecen de educación y no tienen oportunidades laborales. Y los de arriba, obviamente, todo lo contrario, los que tenían oportunidades laborales, los que tenían educación, los que tenían, pues, más dinero. Otra pregunta que me gustaría hacer es, ¿por qué es tan importante el petróleo? El petróleo importado estaba representando el 50% del consumo de Estados Unidos. Entonces, cuando aumentaba el precio de la gasolina, afectaba en el presupuesto de las personas que tenían que pagar hipotecas. Para esto, varias personas no lo lograron y pues muchos conflictos existieron. Obama, como tenía preocupación con la sociedad, estableció un programa de alivio de activos en problemas de $700 millones, el cual se utilizó para pagar acciones en bancos y las cuales fueron devueltas en 2011. En 2009 se aprobó un proyecto de ley que proporcionaba un fiscal adicional de $787 mil millones, el cual se utilizaría en tres partes para crear empleos y ayudar a que la economía se recuperara. En 2010, Obama no dejó de preocuparse de igual forma de los ciudadanos en cuanto a su salud, entonces promulgó la Ley de Protección de Paciente y Cuidado de Salud Asequible. Esta ley se daba oportunidad de tener seguro médico a aproximadamente 32 millones de personas. Siguiente, por favor. Ahora, ya que hablamos un poco de la economía de la presidencia de Obama, hablaré de la presidencia de Donald Trump. En 2017 firmó la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos, el cual reduce impuestos corporativos. En 2018 entran en vigor los impuestos, pero para las corporaciones se haría recorte de impuestos y para los individuos expiraría hasta el 2025. En este mismo año entran los siguientes artículos como principales exportaciones e importaciones, como podemos observar en la tabla. Siguiente, por favor. Me gustaría comentar algo muy importante, de que es que Estados Unidos cuenta con una agencia fundamental, la cual se encarga de estudiar la economía y el comercio. Esta agencia se llama Department of Commerce y es quien tiene la finalidad de promover la creación de empleos y el crecimiento económico, asegurando que sea justo y recíproco. Ok, ahora les voy a hacer una pregunta a mis compañeros, a todo el grupo. ¿Alguien me puede decir cuál fue el primer tratado comercial que firmó Estados Unidos y con quién? ¿Sí me escuché con la pregunta? Sí, te escuchaste. Sí, pero no sabemos. Ok, bueno, pues el primer tratado, la siguiente, por favor. El primer tratado que se firmó fue en 1988 y es lo que ahora conocemos como el TEMEC, o antes llamado Tratado de Libre Comercio, por sus siglas TELECAN, o en inglés North American Free Trade Agreement, por sus siglas NAFTA. Empezó a existir en 1988, pero se firma en 1994 y es cuando entra en vigor. Este dio como resultado una zona de libre comercio, permitió reducir los costos para promover el intercambio de bienes entre los tres países, o sea, entre Estados Unidos, México y Canadá. Y bueno, actualmente Estados Unidos cuenta con 14 tratados de libre comercio que abarcan 20 países. Siguiente, por favor. Pero a nivel mundial, cerca de 200 acuerdos comerciales se han notificado a la Organización Mundial del Comercio, de los cuales estuvieron en vigencia a fines del 2018, y podemos observar que la mayoría de los países que tienen tratados con Estados Unidos son pequeños en desarrollo. Y la siguiente imagen muestra que los países que han tenido o tienen los tratados con Estados Unidos, de igual forma se muestran los bienes y servicios que se exportaban y se importaban. Gracias. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre las alianzas internacionales de Estados Unidos. La siguiente, por favor. Los dos países pues tienen fronteras terrestres y marítimas y se han celebrado algunos tratados bilaterales.
como es el Tratado de Libre Comercio. Ambos son miembros de varias organizaciones internacionales, que incluidas está la OEA y la ONU. México ha tenido un papel muy importante para Estados Unidos, pues le ha dado un importante lugar en la región, ya que tiene gran dependencia comercial con este país. La riqueza petrolera de México, la deuda externa y la enorme inversión del capital privado de Estados Unidos, en Estados Unidos ayudan a incrementar este interés de América del Norte para México. Y pues lo podemos ver ya que los dos países tienen estrechos vínculos económicos. Estados Unidos es el primer socio comercial de México y este es el tercer socio comercial de Estados Unidos. También están estrechamente vinculados en población, pues Estados Unidos es la mayor fuente de inmigrantes mexicanos. Los dos países tienen estrechos vínculos económicos, como ya había mencionado, pues ha habido muchos acuerdos y buenas relaciones, pero también han existido algunos conflictos, como son los de la inmigración legal, el tráfico ilegal de drogas y armas, y esto pues ha causado algunas diferencias entre los dos países, y también esto es una causa de cooperación entre los dos. El precedente más antiguo para el establecimiento de las relaciones diplomáticas clave entre México y Estados Unidos fue en la primera mitad del siglo XIX, debido a que Estados Unidos insistió en adquirir varias ventajas y lograr sus objetivos de expansión. En el siglo XX se pueden encontrar 4 momentos clave en la relación entre México y Estados Unidos, como es el Acuerdo de Bucareli en 1923, la desamortización de la industria petrolera en 1938, la crisis de la deuda en 1982 y el rescate financiero en 1995. Como sabemos, a lo largo de la historia ha habido muchos conflictos con México, entre guerras, acuerdos, políticas e intercambio comercial. La relación entre México y Estados Unidos, pues como sabemos, ha sido muy conflictiva. En 1994, México, Estados Unidos y Canadá firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, para eliminar las barreras comerciales, y desde entonces Estados Unidos y México han fortalecido los lazos económicos. Estados Unidos es el socio comercial más grande de México, representando aproximadamente la mitad de todas las exportaciones en 2008 y más de la mitad de todas las importaciones en el 2009. Para Estados Unidos, México es el tercer socio comercial más grande después de Canadá y China. Y en el 2018, el volumen del comercio bilateral entre los dos países alcanzó los 574,000 millones de dólares. La siguiente, por favor. En la integración en el hemisferio de Estados Unidos, bueno, pues sabemos que ha estado estrechamente relacionado con América Latina desde sus inicios, ya sea políticamente como económicamente. Y esta relación ha sido muy difícil y ha sido pues muy asimétrica. Estados Unidos es el líder en el hemisferio y es de los países más poderosos en el mundo. Su relación con América Latina siempre ha sido estratégica y de conveniencia. América Latina es una región natural de influencia americana, pues esto le ha dado poder importante en toda la región. Y así se ha comprobado a lo largo pues, de la historia, de varios periodos. Estados Unidos es la economía más grande de la región y pues esto también lo utiliza para dominar a sus vecinos y también para tener una relación ventajosa. La política de intervención de Estados Unidos en América Latina es de al menos 194 años, y si se le considera que fue su inicio en la doctrina Monroe. Estados Unidos ha estado buscando recursos naturales en todos los países latinoamericanos. Hay muchos ejemplos de este tipo. Por ejemplo, bueno, pues muchos de los países latinoamericanos tienen mucha variedad de recursos naturales, minerales económicos que son de gran interés para Estados Unidos. Un ejemplo, pues como ya había mencionado, es México, que en la década de 1840 se lanzó una guerra contra el país, lo que provocó que México perdiera algunos de los estados más grandes y ricos de su territorio, como California y Texas, y ahora tiene el 60% de los recursos totales de nuestro país. Y pues no olvidemos la parte de la población, que igual en la mayoría de los países latinoamericanos tienen el sueño americano, así que Estados Unidos se convirtió en el principal destino para los migrantes. Y pues Estados Unidos siempre ha intervenido en la política. Lo podemos ver como ha habido muchos casos, como cuando intervino en Bolivia con Evo Morales, en Cuba,
en Venezuela y pues así muchos ejemplos. La siguiente, por favor. Eh, Estados Unidos promueve varios acuerdos bilaterales de libre comercio para América Latina y el Caribe. Utiliza su ventaja para otros países para imponer pues, sus, sus, sus pues para su conveniencia, siempre brinda condiciones para su beneficio y pues también su estrategia es de que América Latina tiene muchos acuerdos bilaterales con él en lugar de multilaterales para que él pueda imponer sus condiciones a otros países. Al realizar las negociaciones bilaterales, Estados Unidos tiene pues gran poder y entonces impone sus propias reglas. Estados Unidos ha firmado acuerdos de libre comercio con México, Chile y está negociando con países de Centroamérica y la comunidad andina. La siguiente, por favor. Desde el punto de vista de América Latina, el panamericanismo es el control político y militar del gobierno de Estados Unidos sobre diferentes países del continente. Aunque la posición de Estados Unidos se basa en la doctrina Monroe, este país no se ha cansado de intervenir agresivamente o amenazar a países latinoamericanos con tal de no perder su poder en el hemisferio. Un ejemplo es el famoso corolario Roosevelt, que se agregó en la doctrina en 1904, dándole a Estados Unidos una ley policial internacional en América Latina y el Caribe. En consecuencia, cualquier intervención europea en España y América será considerada como un acto de hostilidad contra los Estados Unidos. Estados Unidos asumió el papel de protector y la seguridad del continente americano, pero pues vale agregar que la doctrina Monroe fue una declaración unilateral de los Estados Unidos al principio y fue más un papel antieuropeo que un defensor de la unidad continental. La siguiente, por favor. En el hemisferio, la nación más dependiente de Estados Unidos para sus exportaciones es Haití, que vende el 83% de su producción al país. Las dos naciones que le siguen son México y Canadá, con 82 y 81% de sus ventas en Estados Unidos. Hay países en la región que poco o nada dependen de Estados Unidos para sus ventas, como es Paraguay, que apenas exporta el 1.7% de su producción, y también un porcentaje similar de dependencia de sus exportaciones es la isla caribeña Dominica, con apenas 2% de sus exportaciones. Y está el caso especial de Cuba, que desde la década de 1960 ha visto constreñidas sus exportaciones a Estados Unidos por las leyes de embargo. Canadá es la nación americana que más recibe inversión extranjera directa de Estados Unidos. El monto llegaba a los 352,000 millones de dólares. El segundo lugar es para México con 92,000 millones de dólares. Y en tercer lugar está Brasil, que en el campo de la inversión extranjera se ha beneficiado con la inyección de 65,000 millones de dólares provenientes de empresas estadounidenses para montar fábricas, oficinas y pues otras cosas, entre otras cosas. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué tal, compañeros? Muy buenos días. Mi nombre es Jesús Bonilla. Yo les voy a hablar sobre las características que ponen a Estados Unidos como líder mundial. Siguiente, por favor. Como bien sabemos, Estados Unidos desde su creación siempre fue un país considerado fuerte. Sin embargo, al término de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos gozaría de una posición hegemónica debido a tres características. La primera fue no haber sido escenario directo de la guerra, ni haber sido destruidas sus ciudades ni fábricas. La segunda fue que no sufrió la recesión económica en la posguerra. Esto significa que tenía alta capacidad adquisitiva. Y la última fue que hubo un gran crecimiento de población entre 1945 y 1960. Siguiente, por favor. Junto a estas características y a la política de contención, Estados Unidos pudo tener absoluta hegemonía en el ámbito político, económico y militar. Pues bien, ahora la política de contención se dividía en tres pasos, por así decirlo, que es la doctrina Truman, el Plan Marshall y la creación de alianzas militares tales como la OTAN o la SEATO. La doctrina Truman tenía el objetivo central de contener al comunismo. El presidente Harry Truman defendió una política partidaria de intervenir en cuestiones internacionales en su discurso al Congreso de los Estados Unidos el 12 de marzo de 1947. Con el Plan Marshall, también conocido como el Plan de Recuperación Europea, consistía en un programa de ayuda económica para
paliar la difícil situación de algunos países europeos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Fue anunciado por el secretario de Estado de Estados Unidos, George Marshall, en junio de 1947, y su objetivo principal era evitar posibles orientaciones comunistas de los países europeos empobrecidos tras la guerra. El último punto, que fue la creación de las alianzas militares. El primero fue la OTAN, que se crea el 4 de abril de 1949 y establece la cooperación militar y la defensa mutua de cada uno de sus estados miembros en caso de ser atacados. Desde su creación hasta nuestros días ha experimentado un crecimiento y también una redefinición de su papel tras la desaparición del Pacto de Varsovia. Siguiente, por favor. Como lo mencioné, la OTAN se creó en 1949 y en este mapa podemos observar cuáles fueron las fechas, perdón, de integración de los distintos miembros. Siguiente, por favor. La CEATO, u Organización del Tratado de Asia Sudeste, se crea en 1955 y pretendía frenar la expansión comunista en Asia hasta su disolución en 1975. Sus países miembros eran Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia, Filipinas, Francia, Pakistán y Reino Unido. Tras la desintegración del bloque soviético, los Estados Unidos lideran una ofensiva en Oriente Medio por el control de los combustibles fósiles, que fue una de las claves de su poderío mundial. Ahora bien, en el plano económico, Estados Unidos tenía hegemonía en el plano comercial, porque fue el único país no afectado por la guerra, como ya lo mencioné anteriormente. Lo mismo ocurría en el nivel productivo y especialmente en el industrial, pues Estados Unidos ocuparía una posición relevante en la economía mundial desde el año 1872, ya que desplazaría a Gran Bretaña como primera potencia industrial. Sin embargo, la hegemonía económica tiene diversas evoluciones. Los avances de Europa y Japón le hacen perder hegemonía comercial y productiva desde los años 60. Es entonces cuando se constituyen tres grandes bloques económicos mundiales en el mundo desarrollado. El de América del Norte, liderado obviamente por Estados Unidos, la Unión Europea, con cierto liderazgo por parte de Alemania, y el bloque del sudeste asiático con fuerte presencia de Japón y China. La hegemonía financiera empieza a retroceder en la segunda mitad de los años 60, con la generación del mercado de eurodólares, y en los 70 se pierde cuando desaparece la libre convertibilidad del dólar al oro. Sin embargo, esta hegemonía financiera se retoma en los 80 con el dólar fuerte y con la liberalización de los mercados financieros mundiales, bajo la influencia del Fondo Monetario Internacional y los intereses de Estados Unidos. Ahora bien, un indicador también que puede servir para evaluar la capacidad de las potencias es el referente al poderío militar. En este ámbito, Estados Unidos mantiene una hegemonía militar hasta la actualidad, pues su presupuesto anual de defensa se mantiene como el primer lugar. Como dato curioso, tan solo en el año 2016, el presupuesto militar de Estados Unidos fue de 611 mil millones de dólares, que fue casi 3 veces más que el gasto militar de China, con 215 mil millones de dólares. En términos porcentuales, Estados Unidos representa el 36% del total del gasto de defensa a escala mundial. Esto es el equivalente a la suma de los presupuestos de defensa en conjunto de los siguientes 8 países. En primer lugar, pues está Estados Unidos. En segundo lugar se encuentra China. En tercero se posiciona Rusia. En cuarto se encuentra Arabia Saudita. En quinto se encuentra la India y Francia. En sexto, Reino Unido. Y por último, Japón. Ahora bien, en el ámbito económico, político, Estados Unidos desplegó su poderío entre 1914 y 1944 y consolidó su hegemonía. Finalmente, hasta el año 1945 y hasta el año 1981, transcurrió un periodo de apogeo hegemónico, caracterizado no solo por la preponderancia de poder nacional, sino también por la voluntad de emplearlo en la definición de la nueva gobernanza internacional. No obstante, en el último cuarto del siglo XX, la hegemonía estadounidense comenzó a dar signos de agotamiento, después de un momentáneo incremento en el índice de poder mundial entre 1983 y 1984. Siguiente, por favor. En esta imagen podemos observar las capacidades, cómo a partir del año 2001 hay un declive hegemónico tras los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001, pues las capacidades nacionales de Estados Unidos se estancaron
durante el resto de la década también de 1980 y durante toda la década de 1990, para que luego llegara el declive hegemónico de este país, como lo acabo de mencionar, el 11 de septiembre del 2001. Bueno, pues llegamos a la conclusión. Siguiente, por favor. Desprendido del análisis que se realizó en los puntos pasados, se puede concluir que Estados Unidos, desde su independencia hasta la última década, ha conformado una parte importante de la agenda internacional por su diversidad no solo social, sino económica, así como su funcionamiento político y gubernamental. La pregunta que nos mantiene constante y permanentemente es ¿qué sigue para Estados Unidos o cuál es el futuro para este país? Bueno, la realidad es que las situaciones coyunturales y estructurales que nos avecinan un nuevo futuro para Estados Unidos. Actores como China, Japón o Estados europeos dejan atrás al que fue el principal actor de las relaciones internacionales por mucho tiempo. El desarrollo económico, tecnológico y social que viven otros estados, así como la eficacia de sobreponer la soberanía de todos los estados a intervenciones americanas, han definido a Estados Unidos como un país poderoso, pero ya no con el mismo poderío que tenía antes. Internamente, Estados Unidos, como lo vimos ayer y como lo hemos visto en el último año, ha vivido desequilibrios tanto sociales como políticos que dejan al descubierto la poca funcionalidad del gobierno americano, las deficiencias jurídicas, así como la inequidad social, la xenofobia y la discriminación racial, el mal funcionamiento de la democracia, así como coyunturas como el COVID, revelan que la deficiencia del sistema de salud que los americanos promedio no pueden cubrir gastos privados han llevado a un sinfín de muertes y enfermos que por supuesto afectaron la reelección de Donald Trump y dejaron a Joe Biden como el presidente electo demócrata. Nos demuestra la polarización entre estos dos partidos, así como la lucha entre rastas y jerarquías sociales. No hemos visto desde hace mucho tiempo al mismo Estados Unidos, aquel Estados Unidos económicamente fortalecido, aquel Estados Unidos que tenía injerencias en todo el mundo y a pesar de eso eran respetadas, aquel Estado que demostraba la funcionalidad de la democracia y aquel Estado con el que todos soñaban con un sueño americano. Sin embargo, yo creo que la era americana ha terminado. Si bien el poder no se extingue de un día para otro, sí disminuye, y creo que es lo que pasa ahora con Estados Unidos y el que era el principal actor de la sociedad internacional. Es todo, gracias. Ahora pasaremos a la parte de preguntas. No sé si alguien del grupo tenga alguna pregunta para nosotros. Yo tengo una pregunta. López Hernández levantó su mano. De acuerdo a las características políticas y a las alianzas internacionales que nos han presentado, ¿ustedes consideran que pronto el mundo se va a pronunciar en contra de lo que pasó ayer en el Capitolio? Sí, sabemos muy bien que Estados Unidos es uno de los más importantes países que, como vimos en la exposición, se muestran las alianzas internacionales que tiene y cualquier cosa que haga llama la atención. Entonces, efectivamente, han habido gobiernos que han proclamado en contra del asalto de Capitolio, lo que ocurrió ayer. Tenemos el claro ejemplo del ministro de Reino Unido, Boris Johnson, por ejemplo, quien estuvo a favor del bienestar de Estados Unidos. Otro ejemplo es por parte del gobierno de Alemania, donde el ministro de Exteriores, Heiko Maas, lamentó lo ocurrido y pidió a Trump que aceptara la derrota ante la pérdida de la presidencia. Pues de igual forma, se recibió apoyo de solidaridad por parte de Francia y también demostraron intereses las instituciones internacionales como la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Entonces, es obvio que iban a aparecer instituciones internacionales, países que iban a estar a favor de Estados Unidos y que iban a dar respuestas negativas hacia lo que ocurrió ayer. Gracias.
Colín Cruz, Angélica también levantó la mano. Sí, buenos días. Desde su perspectiva, ¿cuál creen que haya sido el evento más significativo en la historia de la política exterior en Estados Unidos? Bueno, desde mi punto de vista, considero que el evento más significativo puede ser la crisis del 2008, porque fue el inicio del declive del liderazgo, bueno, el inicio más importante, o sea, la cosa más importante que definió el declive de Estados Unidos hasta la actualidad. O sea, esa crisis económica les pegó a Estados Unidos y permitió que otras potencias surgieran sobrepasando a Estados Unidos, y Estados Unidos aún en la recuperación no pudo erguirse frente a estas nuevas potencias, y de ahí comenzó todo el declive de su hegemonía mundial. Pérez Reyes, Andrea, también tiene una pregunta. Hola, sí, buenos días. Yo también tengo una pregunta en cuanto a la presidencia se refiere. ¿Creen que con la llegada de Biden al poder el comercio aumentará o con los hechos acontecidos ayer tendrá repercusiones para su economía? Bueno, Joe Biden ha sido uno de los principales en criticar las decisiones de Donald Trump. Entonces, nosotros creemos que va a ser una buena oportunidad para el comercio, porque pues él sabe que, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio, él sabe que no se puede eliminar para el bloque porque pues es imposible, pierde oportunidades para Estados Unidos. Entonces, pues esperemos que exista más estabilidad y menos sorpresas como nos las dio Trump. Muchas gracias. ¿Sigue Navarro Cervantes? Sí, hola, buenos días, compañeros. Mi pregunta es que ¿ustedes consideran que Estados Unidos regresó a la política del aislacionismo y por qué? Bueno, Estados Unidos no creo que haya regresado al aislacionismo como tal, pero sí definitivamente ha visto su presencia, internacional muy disminuida. El aislacionismo básicamente de Estados Unidos al principio se trataba de no meterse en los asuntos de otros países y solo velar por el bienestar suyo como nación, pero eventualmente el bienestar de Estados Unidos como nación depende de lo que los otros países hagan. Entonces jamás, mientras Estados Unidos vele por su interés nacional actual, jamás podría volver al aislacionismo internacional como lo hizo al principio. Pero definitivamente sí ha visto su influencia y en las cosas en las que puede influir muy, muy disminuidas. Ha habido un declive dentro de ese aspecto. Gracias. Tenemos otra pregunta en el chat que es de Rivero Soto Mariana y dice, a pesar de que se ha demostrado el beneficio de la población migrante hacia sociedades como la de Estados Unidos, ¿por qué se les teme? Bueno, pues como ya se había mencionado igual, pues hay un cierto temor igual por el robo de trabajo. O sea, tienen miedo a que pues esto lo sustituyan a las personas pues estadounidenses y pues también miedo a perder como su identidad como estadounidenses. ¿Alguna otra pregunta, compañero? Creo que alguien más levantó la mano, pero Yo tengo una pregunta. adelante. ¿Cómo ven la relación de Estados Unidos con América Latina a partir de lo ocurrido en el Capitolio? ¿Creen que pueda mejorar, empeorar? No sé. Yo creo que la situación que pasó ayer en Estados Unidos nos muestra, uno, la vulnerabilidad del país y cómo estados como este que tienen tan arraigada el respeto a la democracia nos demuestran una vez más que pues todos tenemos un talón de Aquiles, ¿no? Y el hecho de que pasara esto también nos demuestra que ha pasado en Latinoamérica,
y no creo que la situación aminore o le afecte, más sin embargo creo que esta situación nos puede mostrar una puerta de equilibrio hacia un Estados Unidos que siempre ha aprovechado de países latinoamericanos o ha subyugado a la relación con países latinos. Voy a hacer una pregunta también. ¿Qué directrices debería manejar México, en este caso con Estados Unidos, para encontrar una relación más conveniente entre ambas, más próspera? Pues yo pienso que lo mejor sería seguir apoyando a Estados Unidos, pero ahora como quien dice, pedir que nos devuelvan nuestro territorio y que nos perdonen la deuda y apoyarlos. Pero pues sinceramente creo que eso ha sido lo que pues no nos ha ayudado a caer totalmente. Entonces yo creo que sí sería más factible apoyar pues a Estados Unidos y igual dar opciones negativas como lo han hecho los otros entes o los otros gobiernos. Entonces creo que esa es mi respuesta, apoyar a Estados Unidos. Yo creo que la posición incluso de Andrés Manuel Biden resultó como el ganador de las elecciones y esperarse a recibir el reconocimiento del presidente vecino, nos muestra que México ya no está en la misma posición de antes, en una posición totalmente desequilibrada, y como hemos observado, lo que necesita Estados Unidos es eso. Yo creo que no bajar, no arrodillarnos una vez más, pero sí, sin embargo, como usted lo decía en clases pasadas, tener algo que ofrecer. Cuando México tiene las cartas de su lado, es cuando puede jugar y creo que está haciendo el presidente Andrés Manuel ante todo lo que está pasando, así como también mantener un perfil diplomático de la soberanía, de la soberanía nacional y el respeto entre las naciones. Yo tenía otra pregunta. Habían mencionado casi al principio que Estados Unidos iba a pasar de las guerras bélicas a las guerras comerciales. Y pues mi pregunta sería si consideran que China podría consolidarse como un país hegemónico al mismo nivel que Estados Unidos, y por qué sí o por qué no. Pues bueno, contestando a tu pregunta, es bien sabido que en los últimos años China ha tenido un auge a nivel económico y a nivel comercial. Sin embargo, desde mi punto de vista, yo considero que tendría que pasar incluso todavía un siglo más para que, y eso sería muy difícil para que Estados Unidos tenga un declive total hegemónico. Em, si bien ha estado desplazando China a Estados Unidos en ciertas características, pero no son características que sean muy buenas o muy relevantes. Una característica muy X fue que desplazó China a Estados Unidos como primer país contaminante. Entonces yo dudo mucho que en este corto o mediano plazo China pueda desplazar a Estados Unidos en todas las características en el ámbito político, en el ámbito político, militar o incluso en el ámbito económico. ¿Alguna otra pregunta? En el chat hay otra pregunta. Dice, ¿desde qué momento ha intervenido Estados Unidos dentro de América Latina?
Pues yo creo que Estados Unidos ha intervenido dentro de América Latina desde toda la vida, inclusive para el reconocimiento mismo de la independencia o el establecimiento del Estado como fue en la Revolución. Inclusive como lo dijeron mis compañeros en los puntos pasados, para la conformación del propio Estado y para que durante la Guerra Fría no tuvieran gobiernos de izquierda o socialistas. Estados Unidos pues, siempre en Chile, en Argentina, en Uruguay, en todos lados. Y es histórica la intervención de Estados Unidos por la política pues no solo del buen vecino, sino del buen, podría llamarse barrio, para que todos estemos acorde a el pensamiento de Estados Unidos. ¿Algo más? Creo que es todo. No, ya es todo. Ya puedes cerrar la exposición, por favor.